Investap Langevio, y siempre me interesó tanto la biología como la matemática. Y les cuento que casi no me gustaba la computación, pero pues fue la materia que al final me permitió como unir estos dos mundos. Bueno, pues los organismos almacenan información en el DNA. Pues este es un microorganismo, uno le extrae esta molécula que se llama el DNA, que está compuesta de 4 nucleótidos, A, T, C, G, y pues todas estas letras en orden y toda esta información completa es lo que nos da el genoma de un microorganismo. Al estudio de los genomas de los organismos se le llama genómica. Los genomas de los microorganismos se duplican anualmente. Más o menos nosotros pudimos obtener estos datos desde los 90s y bueno, al principio teníamos muy poquitos, estos son genomas de bacteria y de arquea y ya estamos pues por arriba del 1.000.000 de datos, ¿no? Entonces hay muchos datos que están esperando a ser analizados. Ahora bien, este genoma se divide en genes, que son pedazos de esta secuencia de DNA. Los genes se agrupan en clústeres y estos clústeres se van, pues, van aplicando sucesivamente modificaciones químicas hasta producir una molécula. Digamos que el primero pues produce o recibe este sustrato y el segundo le pega a este otro y así van actuando en cadena hasta que se produce una molécula, ¿no? Bueno, tenemos entonces genes, clústeres, genomas y metagenomas, que son objetos genómicos a distinta escala. Entonces, comparar estos genes, clústeres, genomas y otras estructuras entre diversos organismos, ya sea de la misma especie o no, es a lo que se le llama genómica comparativa, y de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, nuestro primer ejemplo es sobre los antibióticos como un ejemplo de aplicación de genómica comparada. Los antibióticos están en una carrera evolutiva siempre. De que se descubren a que aparece una cepa con resistencia, pasan poquitos años, ¿no? Como las sulfonamidas, que en los 30 se descubren, pero en los 40 ya había resistencia. O la penicilina, que en el 40 se descubre, pero en el 45 ya encontramos cepas con resistencia. ¿Y qué tiene que ver esto con microorganismos? Pues que muchos antibióticos son producidos por microorganismos para luchar contra otros microorganismos que viven en su entorno. Entonces, estos antibióticos son producidos por estos clústeres de genes que yo les contaba y pues hay un conjunto de genes conservados en los genomas que se dedican a las funciones esenciales como respirar, digerir, etcétera, pero hay otro conjunto de genes que son los que producen los metabolitos extras de cada organismo, por ejemplo, los antibióticos. ¿Cómo le hacemos para encontrarlos? Pues sí, con genómica comparativa. Lo primero es, pues vamos a buscar en dónde están estos genes extras. Empezamos por definir qué es una familia de genes. Aquí tenemos un organismo, otro organismo 2, organismo 3. Todos estos se parecen, tienen como secuencias similares, pero no son idénticas, ¿no? Y se puede buscar a qué familias de genes qué familias de genes pertenecen a clústeres que hacen esta química nueva o estos antibióticos. Bueno, en particular, lo que buscamos es cuáles elementos de estas familias son los que pueden realizar la química nueva. Entonces, aquí, como les digo, tenemos varios genomas, muchos microorganismos. Organizamos esta familia en un árbol por identidad de secuencia y lo que hacemos es tratar de identificar quiénes son los que van a producir los antibióticos, cuáles se dedican a las funciones esenciales y cuáles son los extras, ¿no? Bueno, pues para ello trabajé en hacer un clasificador. Lo primero fue encontrar un conjunto de genes con una nueva función demostrada. O sea, hicimos una base de datos de verdaderos positivos que se dedicaran a antibióticos o alguna otra función extra. Y bueno, con ello pudimos construir un clasificador de elementos de una familia de genes. Lo que hicimos fue darle pesos a una función que tenía pues similitud de secuencia, número de copias promedio en un genoma, número de copias promedio en otros organismos, hacer la genómica comparada, y la distancia que tenía a los verdaderos positivos, que eran los que ya sabíamos de química nueva, contra los que considerábamos negativos porque se parecían más a genes tradicionales, ¿no?
Bueno, con esto desarrollamos una herramienta de informática. Esto es lo que me gusta hacer desarrollo de software. Y pues lo que hacía, como les digo, pues es clasificar, ¿no? Empezábamos con una función conocida, luego identificábamos todos los que estábamos seguros que era un verdadero positivo. A continuación, cuáles eran los elementos más conservados respecto a la función conocida. Y finalmente aquí vemos en verde cuáles son nuestros candidatos a ser genes de familias que se dedican a la síntesis de antibióticos. ¿Cuáles son esos genes extras en los organismos que pueden estar haciendo otra función? Y ya una vez que teníamos esos candidatos detectados, ahora sí podíamos irnos al nivel de clúster, o sea, de juntarlo con quiénes son sus vecinos y nuevamente hacer genómica comparada, pero a otro nivel. ¿Por qué? Pues porque las variantes genómicas en clústeres de genes pueden producir variantes moleculares. O sea, si aquí, digamos, hay 63% de similitud en esta secuencia, pero bueno, ese tiene 3 genes y este 2, como que los clústeres son similares, pero no son idénticos. Y esas pequeñas diferencias producen moléculas muy similares, pero no idénticas, que tienen estas diferencias que podemos observar. Y bueno, desarrollamos una nueva herramienta de software con la cual hicimos agrupación de familias de clústeres. ¿Qué hicimos? Pues nuevamente, ¿no? Comparar para definir cómo era una familia, pues que fueran por lo menos por pares, tuvieran una intersección mayor a 2, por lo menos digamos este rojo y este verde, y que la intersección total fuera no vacía. Por ejemplo, aquí todas tienen en común este gen rojo. Y utilizamos el índice de Jacquard y otras herramientas pues de clasificación disponibles. Con ellas, como les digo, hicimos otro software e hicimos genómica comparada a nivel de software. Si ven aquí, a nivel de clústeres, tenemos distintos microorganismos. Estas son distintas bacterias. Y bueno, aquí podemos observar variantes en sus clústeres, lo que nos iba a conducir a observar químicamente estas moléculas, que en este caso no eran eran un antiantibiótico, no un antibiótico. Y así es, pudimos observar en las distintas cepas, aquí ven ligeramente distintos colores, tenían diferencias químicamente, lo que se puede traducir en diferencias a la hora de hablar de resistencias o de eficacia de un antibiótico. Entonces, eso es lo que tiene que ver la genómica comparativa con antibióticos, así se encuentran variantes, y al menos en los antibióticos producidos por microorganismos. Hay otros que son también producidos sintéticamente. Luego, otra cosa para la que nos puede ayudar la genómica comparada es a diseñar pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, en esta bacteria, este caso que les cuento, es la bacteria Cladibacter michiganensis, que causa el cáncer del tomate. Es pérdida total y es muy agresiva. Y lo que se necesitaba era poder distinguir de otra que era muy parecida y no era fácil de identificar, digamos, visualmente. Entonces, ¿qué fue lo que se puede hacer con genómica comparada? Pues ver cuáles genes están presentes en todos los michiganensis. Encontramos pues estos 3, entre otros, pero están a la vez ausentes en todas las bacterias que no son michiganenses. Y al final, esto es lo que constituye muchas pruebas de diagnóstico. Estamos acostumbrados que en humanos hay pruebas para muchas enfermedades, pero no para todas. Entonces, en plantas es aún más vasto el horizonte en el cual hay muchas bacterias, muchas enfermedades que no tienen una prueba. Y esta es la forma de diseñar pruebas de diagnóstico para distintas enfermedades. Lo que me lleva al nuevo ejemplo, que es el ejemplo de SARS-CoV-2. De hecho, así se hace la prueba de diagnóstico de SARS-CoV-2. El genoma de SARS-CoV-2 tiene 30.000 nucleótidos aproximadamente. Son letras de RNA en lugar de DNA. Y bueno, pues también estas letras están divididas en genes y otras estructuras, digámoslo así. ¿Y cómo se hace una prueba de diagnóstico? Pues justamente la prueba de PCR que se hace fue localizar regiones de este genoma de SARS-CoV-2 que únicamente la tiene SARS-CoV-2, no la tiene el genoma del SARS, por ejemplo, que es cercano, ni el del MERS, ni ningún otro de sus primos coronavirus cercanos, no lo tienen, ¿no? Entonces, es súper importante la genómica comparada. Bueno, pues aquí vemos las diversas proteínas, la spike es la más conocida, es la que le da la forma del coronavirus.
Y lo que hoy yo les quiero contar no es tanto de las pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2, sino sobre variantes, ¿no? Entonces, primero les voy a hablar de las mutaciones que ocurren al azar en el genoma de SARS-CoV-2. Por ejemplo, ¿qué es una mutación? Pues puede ser un cambio de nucleótidos, como esto que les muestro aquí. Aquí está, este es el DNA, estas son sus 4 letras que lo conforman. Y aquí si vemos, pues la T va con la T, la A va con la A, pero al momento de replicarse el genoma, puede ser que esta T ya no se copió bien y ahora es una C. Fue una mutación puntual. Pero también puede haber inserciones o puede haber deleciones. Estas mutaciones se acumulan y la acumulación particular de ciertas mutaciones son las que forman las variantes. Por ejemplo, la variante Delta, que es como pues, en la que estamos muy preocupados en este momento, la gamma, la alfa, la beta, son conjuntos particulares de mutaciones que van haciendo linajes genómicos. Esto es genómica comparada. Son los distintos genomas con los que contamos del virus de todas las regiones, de todos los pacientes que hemos podido secuenciar. Y bueno, de hecho aquí vamos viendo, sí que se generan al azar las mutaciones, pero las que vemos, pues muchas veces pasan por un proceso de selección. Por eso vemos que en la región del spike, esta proteína, pues hay muchas más mutaciones que están suficientemente distribuidas pues en todo el universo de genomas que conocemos, ¿no? O sea, hay regiones en las que podemos observar más y pues otras en las que menos, ¿no? Entonces, estoy colaborando con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, donde cada mes analizamos 400 muestras mexicanas, más o menos entre 400 y 500. Este trabajo lo hago junto con Abel Lobaco, que es un estudiante de la ENES León, y lo que hacemos pues es ver todos los genomas de estas muestras y ver a qué variante pertenecen, clasificarlas. Y bueno, nos llamó la atención este linaje, el B.1.243, que es un linaje que se observó por primera vez en Estados Unidos, pero está con mucha, bueno, estuvo con mucha presencia en México hasta que las nuevas variantes, que son un poco más transmisibles, pues ya casi lo apagan por completo. Pero lo que nos llamó la atención de este linaje es que sospechábamos que tenía una gran deleción de las mutaciones que les hablábamos al principio, entre la posición 27.825 y la 28.233. Primero, esto solo era una sospecha, porque por los métodos de secuenciación y ensamblado que tenemos, pues no es directamente comprobable. A los genomas se secuencian por regiones cortas y luego se arman como un rompecabezas. Pero pues pudimos confirmar esta deleción con diversos experimentos y otras técnicas de secuenciación, y en efecto sí, esa deleción existe y abarca toda esta región. O sea, es un ORF, que lo podemos pensar como un gen, el ORF7b, y inhibe el ORF8 que está a continuación, ¿no? O sea, inhibe 2 proteínas, digámoslo así. Entonces, pues estamos intentando ver cuáles son las implicaciones, porque este tipo de lesiones se ha observado también en linajes de Singapur y de España, que no tienen que ver con esto, con México, ¿no? O sea, sería una convergencia en lo que está pasando y pues queremos ver cuáles son sus implicaciones, pues para ver si es alguna variante de interés o si tiene mayor o menor transmisibilidad, pues en eso estamos, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a nuestro último ejemplo, que son sobre los microbiomas. El microbioma es el conjunto de todos los microorganismos que viven en un lugar determinado, ¿no? Este lugar puede ser un animal, una región de una planta, un lago, la tierra o nosotros mismos, ¿no? Nuestro intestino, nuestra piel. Pues el microbioma de una muestra es estudiado por la metagenómica. La metagenómica pues estudia todo el DNA presente dentro de una muestra colectada de un mismo lugar. Entonces, pues en estas muestras se puede comparar la abundancia y la diversidad de especies que contienen. O sea, también puedes hacer genómica comparada, aunque es una escala más arriba, ¿no? Ya no es de un solo genoma, sino de todo el metagenoma, todo lo que está presente en ese lugar. Bueno, pues se tiene que hacer primero una asignación taxonómica para ver a qué especies pertenecen el DNA que estamos viendo ahí. Y luego, pues hay que hacer análisis de, bueno, a lo mejor
esta especie es más abundante en esta muestra, pero menos en esta, pero puede ser porque pues aquí hay menos material, pero entonces pues lo estandarizamos y podemos calcular en cuál de las muestras había más o menor diversidad bajo distintos índices de diversidad, ¿no? Bueno, pues para hacer esto se requiere tanto software como Linux, una terminal, R, Python, como hardware, porque pues se requieren ciertos recursos computacionales. Entonces una pregunta es cómo le íbamos a hacer. Y pues pensamos como solución en utilizar la nube, pues porque ahí tú puedes rentar una máquina, puedes estandarizar un proceso y ponerlo dentro de un contenedor para que sea repetible. Es algo que a mí me preocupa, la repetibilidad dentro de la ciencia. Y en The Carpentries es una asociación de enseñanza de bioinformática, pues que está muy preocupada por ser pedagógica, porque todas sus lecciones sean revisadas y mejoradas por la comunidad, por tener lecciones gratuitas y disponibles para el público, y en donde se promuevan las buenas prácticas para compartir software científico, porque esto puede ser una pesadilla, o sea, si no tenemos como las bases de qué es una buena práctica, pues luego no se puede correr, los datos no son fáciles de compartir. Entonces, esta asociación se preocupa por promover buenas prácticas para facilitar la colaboración. Entonces, pues nos dedicamos a trabajar en desarrollar un currículum que fuera una lección de metagenómica que estuviera dentro de una máquina en la nube para que se pudieran aprovechar ya el software empaquetado dentro de una distribución, digámoslo así, y el hardware que no fuera un problema porque tú lo pudieras rentar, aunque no tuvieras acceso a un servidor pues de mucho poder, ¿no? Y bueno, pues quisimos dar difusión al trabajo científico mexicano y pues por eso escogimos como datos los datos de Cuatro Ciénegas, que es un oasis en el desierto, que es como especial, ¿no? Porque tiene regiones de agua salada que parece que se quedaron ahí. Y bueno, o sea, es como histórico, digámoslo. Y esto ha sido muy estudiado por Valeria Sousa y pues nos prestó tanto datos como fotografías, imágenes, ¿no? Y el contenido de nuestro currículum lo decidimos dividir en 4 lecciones, que era, pues primero, cómo piensas un proyecto de genómica o de metagenómica, introducción a R, introducción a Linux, para que todos los estudiantes pudieran empezar desde cero. Y finalmente, pues la parte de visualización y procesamiento de datos, que como les digo, empaquetamos y pues es fácil de seguir como una lección. Este proyecto fue en colaboración con varios estudiantes de Cinvestav, de la ENES, y pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta de haber trabajado con ellos, con el doctor Abraham Avelar. Todos trabajamos mucho, aprendimos y pues a mí me gusta mucho el trabajo en equipo. Finalmente nuestra lección es una wiki, eso también nos parece muy importante por este botón que dice Improve this page. Entonces todo el mundo puede ahí hacernos sugerencias y colaborarla y mejorarla cada vez que la vaya enseñando. Y nos gusta mucho la filosofía wiki, y ahora pues voy a hacer un comercial de que el semestre pasado, mientras estábamos dando el curso de Big Data para Genómica, participamos en una competencia que fue la competencia internacional de la Sociedad de Biología Computacional de edición de Wikipedia, y pues yo creo que estuvo muy bien porque pienso que la universidad y los posgrados pues nos deben de ayudar a nosotros mismos y también a la sociedad, y me parece que contribuir con Wikipedia pues es una buena actividad para estudiantes de posgrado que tienen pues la capacidad de hacerlo. Y afortunadamente pues nos fue muy bien con todos estos estudiantes que a lo mejor algunos de ustedes conocen porque son ya estudiantes del CCM. Obtuvimos el 3er lugar, nos dieron nuestro premio por ser pues de los mejores artículos de biología computacional, y yo creo que son temas muy relevantes para nuestro posgrado porque, por ejemplo, pues aquí vemos cosas de árboles de decisión, modelación de sistemas biológicos, out of back, y bueno, también con otra estudiante del CIMBESTAB, con un artículo que ya habíamos trabajado previamente, que es de genómica comparativa, pero ahora de pangenomas, pues obtuvimos el 1er lugar. Entonces, pues a mí me gustan este tipo de proyectos colaborativos, y nos gustaría seguir con la tarea de desarrollar software y contenido didáctico en otras áreas de genómica comparada, como metabarcoding, que es un tipo especial de
metagenómica, la pangenómica, que es comparar cómo varían el contenido de genomas de un mismo linaje, por ejemplo, de una misma especie, y minería genómica, que es esta parte que les comentaba de los antibióticos, de buscar genes que hacen química interesante, que se sale de lo tradicional como respirar o metabolizar alimento. Entonces, pues la genómica comparada, como ya les dije, abarca diversas estructuras. Pueden ser genes, clústeres, genomas o metagenomas, que es el conjunto de todos los genomas de un lugar, ¿no? Estos genes pues tienen familias de genes, que es ahí donde hacemos las comparaciones. Los clústeres tienen familias de clústeres. Los genomas pues los podemos agrupar según su especie o según ciertas características. Y las comunidades de metagenomas podemos clasificar qué tan variables son respecto a una especie, como si todos estos fueran una especie y estos de otra. Hay cosas que hacer de genómica comparada ahí. Y sus principales aplicaciones son en la búsqueda de química nueva, en pruebas de diagnóstico, como las que les dije, de Clavibacter michiganensis, de SARS-CoV-2, en la observación epidemiológica, que es lo que nosotros hacemos al monitorear todas estas variantes genéticas, y finalmente en el análisis de diversidad, ya sea de un lago, de nuestro intestino, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y creo que me fui muy rápido y pues ya terminé de darles estos ejemplos y les doy las gracias. Ese es mi correo y estoy abierta para preguntas. Muchas gracias, Nelly. Muy interesante. No sé si Solo que necesito un minuto para abrir la puerta. Ahorita regreso. Denme un minuto, por favor.